y vamos a ver análisis más tarde. Por ahora, vamos a seguir a la sesión 6. Voy a compartir mi pantalla y ver si aún aparece un cuadro negro sin información. Parece que está bien. Muy bien. Les pido disculpas, no sé por qué se produjo ese problema. Bueno, esta sesión es de acuerdos, planes de trabajo, presupuestos y adjudicaciones. Esos temas que tenemos hoy. Scott Trump es el funcionario de Finanzas y Administrativas para el Grupo de Seguridad Alimentaria en el Departamento de Economía, de Recursos, Agricultura, Alimentación en la Universidad de Michigan. Tiene 35 premios a nivel internacional. Yo trabajé personalmente con Scott en muchas áreas y él tiene un conocimiento profundo de muchas cosas. También tenemos al doctor Corey O'Hara del IDE. Es el director del país de IDE en Nepal y se especializa en la fuente ética y creación de valores para los pequeños propietarios. Tiene un doctorado en nutrición de la Universidad Tufts y tiene también un diploma en política y ciencia medioambiental y agrícola. Trabajó en el Departamento de Estado en la Iniciativa Mundial de Clinton como director adjunto y coordinó esta red de acción de Haití. Y aquí está la primera diapositiva. Buenos días a todos. Yo creo que es increíble, pero es una de las sesiones de temas mucho en estos temas, en los 3 temas, en cuanto a la contratación. Y creemos que deberíamos dar puntos de referencias en estas diapositivas para todos. Hay mucha información, pero podríamos hablar sobre esto de una manera más informal, en lugar de pasar por todas las diapositivas. Creo que Scott y yo vamos a hablar de nuestras experiencias y que los participantes tendrán recurso de estas diapositivas después de la sesión para entrar con mayor detalles. Creo que también nos estamos refiriendo ahora, viene antes de la reunión inicial. El proceso de planificación del trabajo, por lo menos para IDE, a menudo comienza durante la fase inicial del presupuesto, cuando se está diseñando el proyecto y abogacía por este proyecto. Entonces, para nosotros queremos saber en la medida de lo posible qué vamos a hacer en cuanto a presupuestos, tener el personal necesario. Y aquí hay 5 pasos sobre la planificación. Es saber qué tenemos que hacer para alcanzar las directrices y las metas. El concepto en el punto 2, donde dice seguir los principios de SMART, es muy importante. SMART quiere decir específico, medible, alcanzable, realista y también relacionado con tiempo, con plazos. En cuanto a específico, es quién, cómo y medibles, que se puede identificar con números, con cifras, definir cómo va a ser el fin antes de llegar. Alcanzable, realista, creo que estos son bastante claros. Y también el paso 2, la teoría del cambio, es muy importante y es algo sobre lo que no hablamos comúnmente. Saber qué es lo que se está haciendo y cómo va a ayudar eso a alcanzar el objetivo es una parte importante. Entonces, uno de los supuestos que tienen es de cómo las actividades propuestas pueden ayudar para alcanzar esos objetivos. Esto a veces ocurre al principio, cuando se está redactando la propuesta, pero también son cuestiones que pueden ocurrir más tarde, y en la medida que se desarrolla el proceso y el proyecto, es interesante volver a leerlos. Scott, ¿quiere agregar algo?
Sí, tal como decía Corey, muchas de estas actividades se hacen en la etapa preproyecto que se filtran en la fase del post-adquisición y de premios, porque yo estoy en la fase de quiero hacer la ejecución del proyecto y saber que todo está funcionando bien, lo mejor posible, pero tal como Corey estaba diciendo, cuanto más se pueda planificar ahora, mejor será para la fase de ejecución, en la medida en que va a pasar después a la parte contractuales de la fase del proyecto. Seguimos con el presupuestos. Bueno, el presupuesto es uno de los temas muy importantes y cada proyecto es un poco diferente y los donantes también quieren ver cosas distintas, pero hay algunos aspectos de costes que son parte de los presupuestos, aunque no sea el experto de finanzas en el equipo, pero debe haber uno en el equipo, eso es importante. Tienen que conocer estas cosas diferentes y cómo encaja cada uno, salario, los beneficios del personal, consultores, viaje y transporte. No voy a leer todo esto porque yo creo que es mejor tener tiempo para hablar sobre esto y responder algunas preguntas al final. Próxima diapositiva. Contratos, seminarios, talleres, equipos y distintas provisiones y otros costes directos. Hay una categoría que tal vez no sea conocido por muchos, pero hay cosas como comunicaciones, equipo, provisiones, el arriendo de la oficina. Puede que sean parte de algunos costes considerados indirectos, dependiendo de cómo se hace el presupuesto, pero hay cuestiones también que uno quiere identificar de los costes de manera separados y ver cuáles son los costes indirectos también, que son operacionales, operativos, y nos escribe cada uno de los ítems, pueden que sean gastos generales o gastos administrativos generales, pero depende del donante, pueden ser diferentes. USAID ha negociado costes, un acuerdo de costes directos, y si trabajan con el USAID bastante, entonces su organización debe tener entonces un acuerdo, y NICRA es el porcentaje permitido para los costes indirectos, y USAID quiere saber cuánto le cuesta a usted para operar, para llevar a cabo sus operaciones. Sí, muy bien, y muchas organizaciones con las que nosotros trabajamos no tienen una tasa del coste indirecto. Entonces, con el gobierno federal tenemos una tasa mínima, que es un 10% máximo, que todos nosotros podemos utilizar, porque muchos no tienen una tasa de costes. Muchos de los socios en África y en Asia no tienen, y quisiera volver un poco para atrás en lo que nuestras instituciones creen que son tasas de riesgos. Hay muchas instituciones que no se han establecido por mucho tiempo, no tienen una auditoría financiera. Entonces, lo que hace nuestra universidad es considerarlos como una organización de altos riesgos. Pero en general esto no quiere decir nada más que proporcionar documentación para todos estos ítems presupuestados para los seminarios, equipos, etcétera. Van a tener que presentar recibos de documentación cuando gastan por todas estas actividades. Esto puede llegar a la parte de reembolso, que son críticos cuando determinan
su institución. Ahora, con respecto al contrato, si hay documentación que se va a requerir para cada uno de estos aspectos en la línea, hay que estar claro en cómo van a lograr tener el reembolso, trabajar con la institución y que sería aceptable. Y como pueden ver en las próximas diapositivas, las comunicaciones son claves. Sí, yo creo que una de las lecciones más importantes cuando fui director del país, en IDT, era de presupuestar de manera correcta para todos los costes administrativos. Y, por ejemplo, si yo sabía un donante va a requerir recibo para cada uno de los temas, y algunos requieren más cuestiones administrativas, pero algunos donantes, y tengo que estar seguro de que tengo un equipo que pueda administrar todo ese trabajo, que puede ser un gasto muy caro para nosotros, pero es importante de tomar en cuenta todo ese trabajo. Próxima diapositiva. A ver si quieres, Scott, acerca de esto. La contratación con el patrocinador principal para nosotros es USAID. Cuando ustedes elaboran el presupuesto, van a tener la declaración del trabajo, la performance del presupuesto y luego empiezan con los procesos que necesita establecer cada institución para subconcesiones o adjudicaciones. Entonces, aquí tenemos algo clave, que es ser claro y conciso acerca de las categorías del presupuesto y si es realista, es posible, si son las mejores estimaciones que pueden hacer. Y además, en el inicio, van a hacer ustedes una encuesta. Puede establecerse todo antes del comienzo, porque trabajamos en áreas en agricultura en las que, bueno, es la estación lluviosa, pero en ese caso hay como una dilución de todas las actividades también y de los datos. A veces se tratan con situaciones que dependen del tiempo, de la localización, y hay que tener entonces en consideración todo eso. Hay que presentárselo al donante principal por anticipado de manera que podamos reaccionar oportunamente. Entonces, siempre este proceso es lento y es copioso, y entonces necesitamos también tiempo para reaccionar. Cuanto más rápido podamos poner en marcha las cosas, mejor. Podemos ir a la próxima. No sé si Cori tiene algo que agregar, ¿no? Ahí aparece de a poco. Entonces, aquí tenemos las subadjudicaciones, son contratos entre el receptor principal y el órgano ejecutor. Nosotros recibimos el acuerdo principal y hacemos una terciarización. Estos tienen disposiciones especiales para consideración que tendrían que pensarse antes de firmar los contratos, como los fondos, los avances, también la gestión financiera
otros requisitos que hay que cumplir, la propiedad intelectual. Entonces, todos estos temas tienen que ser bien meditados antes de empezar con un acuerdo contractual con el subcontratado o el subadjudicado. Aquí tenemos algunas de las áreas principales sobre las que tenemos que acordar, porque una vez que entramos en la fase contractual, no van a tener estas situaciones y queremos entonces firmar los contratos y empezar. ¿Tiene algo que agregar, Cori? Bueno, sí, creo que podría decir que no es la parte tan emocionante o más emocionante del desarrollo de proyectos o del lanzamiento. Puede ser bastante duro empezar o entrar en la zona de los contratos y tratar con los detalles, pero si usted pretende administrar su propio proyecto y recibir una subfinanciación, entonces tiene que saber cuándo le va a llegar y cómo le va a llegar el dinero. ¿Es para reembolsar gastos o antes de los gastos directo a su cuenta bancaria o tiene que pedir algo especial, una facilidad especial? Todo eso tiene que estar escrito en el contrato. Hay que especificar qué informar, cuándo presentar los informes. Los contratos tienen que ser detallados, porque si hay algo en el contrato, usted va a ser responsable. Y si no está en el contrato, entonces no debería ser responsable. Es algo que se puede discutir con el patrocinador o el donante, pero el contrato es el documento que queda como registro. O sea, es lo más importante. Entonces, en el Instituto de Desarrollo es algo que tenemos en consideración, algo prioritario es la propiedad intelectual, porque trabajamos con tecnología, diseño, entonces todo lo que se produzca en nuestro trabajo tiene que estar disponible para el público, tenemos que poder divulgarlo entre los usuarios finales. Eso tiene que estar también muy bien aclarado. Y si hay una cláusula de rescisión de contrato, bueno, tiene que decir que si no se cumple una parte del contrato, se rescinde inmediatamente. Tenemos que estar seguros de que hay un equilibrio justo. Si sentimos que no obtenemos el beneficio que pensábamos del proyecto, entonces podemos terminar con ese contrato. Cada organización tiene sus propias prioridades. Esas eran las cosas que quería agregar. Sí, definitivamente la violación del contrato. No hay problema en discutir acerca de las estipulaciones en el contrato. Tenemos los contratos principales y las restricciones o requerimientos que tienen que cumplir los subfinanciados o adjudicados. Entonces, no duden en discutir y aclarar, porque ese es el registro del acuerdo entre ambas instituciones o ambos signatarios. Y a veces parece que uno tendría que tener un abogado para revisar o pasar a través del contrato, y es posible. A veces el lenguaje o el idioma puede ser un poco complicado y puede ser frustrante revisarlo. Si no le queda claro, entonces haga preguntas. Definitivamente, a veces parece que le van a poner el contrato adelante y se supone que tiene que firmar y entregarlo. No, tiene que revisarlo muy bien y tiene que entenderlo todo. Sí, estoy de acuerdo absolutamente.
¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Aquí puse algunas claves para el éxito. Estuvimos de acuerdo en el contrato, firmamos los acuerdos, ya está todo firmado. ¿Cuál es la clave para el éxito? Es la comunicación entre las instituciones. Si hay alguna pregunta, plantéela. No sufran si hay algo de la otra parte que no entiende o le preocupa algún punto. Siempre es mejor incluir a las diferentes partes del contrato para resolver cualquier preocupación. Encuentro que cuanto más comunicadores o mejores comunicadores son los subfinanciados, más fácil es el proceso, se comunican mejor con nosotros, nos hacen más fácil la explicación de las expectativas que tenemos. La segunda clave, porque estoy en finanzas, es la presentación de las facturas. Si pueden mensualmente, bimensualmente, si no, pero si pueden hacerlo es lo mejor porque mantiene el flujo de caja fluido. Para los subfinanciados a veces no tienen suficiente dinero para empezar el proyecto, entonces es clave también tener dinero, gastarlo, registrarlo en las facturas. La MSU insiste en que se presenten las facturas continuamente. Y la tercera clave para el éxito es la documentación. Incluso si no se le pide en el contrato, lo mejor es mantener todas las actividades documentadas. Muchos contratos vienen con una retención de 3 años. Hay que tratar con la auditoría, entonces la documentación es clave para el grupo financiero. Si hay cualquier pregunta, ustedes tienen la prueba, tienen documentado cómo sucedió eso, en qué se gastó el dinero. Entonces, a ver, Cori, ¿alguna clave para el éxito? No, creo que es muy bueno. Estaba meditando o reflexionando, estaba volviendo a la presupuestación y a la planificación y pensar en cómo poner todas estas piezas juntas es tan importante. Cuando uno desarrolla el plan de trabajo, uno ya está planificando, claro, los gastos durante el proyecto. Cuando usted planifica las actividades, también está imaginándose el proceso y puede empezar en el momento de la propuesta y seguir durante las fases iniciales y más tarde. Y entonces, a medida que uno pasa a través del calendario, entonces eso nos relaciona con los aspectos de la presupuestación. Como dice Scott, es importante mantener un flujo de caja que no se corte. Dependiendo del contrato, hay opciones. Si uno no se imagina cómo se va a ver el flujo de caja, por ejemplo, hay algunos contratos que dicen nos pueden presentar la factura una vez que hayan gastado un cierto porcentaje de los fondos que tienen. Entonces, se basará el pago en lo que se hizo o se gastó en el último trimestre. Pero lo del flujo de caja, mantenerlo
mantenerlo fluido es lo más importante. Entonces, al proyectar los gastos y las actividades, todo lo que se planifica en investigación tiene sus picos y valles. Entonces, lo más importante es acomodar las situaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene momentos de alto gasto, lo más importante es reembolsar el dinero rápidamente para asegurarse de que todos sean remunerados, el personal, los proveedores, etcétera. Hay que hacer un calendario de actividades. Hay que planificarlo con 3 meses de antelación. Por lo menos es muy importante planificar por adelantado en estas situaciones de manera de no entrar en problemas con el flujo de caja. Scott, pensando acerca del presupuesto, ¿qué tipo de gestión usted ha visto para subfinanciados? Hemos visto a nivel nacional, pero para los pequeños subvencionados. Lo principal es un pago de remuneraciones al personal. Tuve organizaciones simples con carpetas PDF de las facturas. La más pequeña fue una operación de 5 personas, muy simple. Tenían el contrato, la ejecución. Casi siempre tenemos pagos por adelantado para las pequeñas operaciones y en el contrato decía que la devolución del adelanto se hacía después de las 4 primeras facturas o boletas. Entonces se trabajaba con el oficial financiero en MSU, se presupuestaba correctamente, decíamos, bueno, aquí está la actividad, tenemos el presupuesto y trabajábamos conjuntamente en la documentación y la recuperación de los gastos en el contrato. La mayoría de los contratos se hacen de esa manera, con ese tipo de reembolso. Son formas fáciles en Excel, planillas fáciles en PDF. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Sé que es bastante duro, difícil el tema y aprecio que lo hayan condensado. Realmente les hemos dado un trabajo difícil, el de resumir esta área tan amplia. Tengo una pregunta por el momento y aliento a todos a poner sus preguntas en el chat o preguntas y respuestas. Y dice, ese tipo de método de contratación es general, aparte de USAID, desde Titus. Tenemos un tipo de método o contratos universales en los que los utilizamos para los fondos federales y no federales, dependiendo del tipo de contrato que hacemos principal y los subcontratos o subfinanciación. Por ejemplo, si tenemos un contrato de reembolso de costo, entonces vamos al subfinanciado. Si tenemos un contrato de costo fijo, entonces también podemos utilizar ese método, pero nuestro contrato en MSU es bastante estándar. Las primeras 5 páginas son la jerga de la universidad. No puedo decir que la haya memorizado, pero
No tengo que leerlo tan detalladamente como lo hacen los subsubvencionados. Sí, yo sí tengo que leerlo con atención. Bueno, para nosotros tratamos de tener el contrato principal nosotros y después hacemos la subvención. Con los laboratorios de innovación en general los tratamos como subfinanciados, pero hay dos tipos diferentes de contratos. Uno es el contrato y el otro es un acuerdo de consultoría. Ahí tenemos las dos categorías principales. Los contratos pueden verse de manera diferente, pero les hemos dado las categorías principales. Sin importar el donante, ustedes van a ver esas categorías. Si tienen un acuerdo de consultoría en un contrato, se puede ver diferente. Desde nuestro punto de vista, si tenemos un subsubvencionado al que le hacemos la asesoría, ellos tendrán la oportunidad de desarrollar sus plazos, de ver cómo se pueden llegar a las metas menos restrictivas. Y si puedo buscar un buen ejemplo, podemos decir que teníamos un acuerdo de consultoría en un proyecto actual para 5 años. Tenemos un número de cosas que queríamos alcanzar para beneficiar al proyecto más amplio con un conjunto de objetivos específicos, y esos objetivos eran contractualmente lo único de lo que nos responsabilizábamos. No quiero confundir mucho, pero quería decir que para nosotros hay dos tipos de contratos y a veces se ven más simples y eso es lo mejor para nosotros como subfinanciados para poder hacer el trabajo. En MSU tenemos lo mismo, acuerdos de consultoría que podemos utilizar con individuos y también acuerdos con instituciones. Lo que nos distingue en la MSU es eso, que no es una contribución al proyecto, es una consultoría, y cuando uno habla de una institución más grande, ahí tenemos acuerdos contractuales. Bueno, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. ¿Hay algún comentario sobre proyectos no exitosos o fracasos debido al órgano ejecutor o al donante o patrocinador y cómo se manejaron en esos casos? Creo que son preguntas para ustedes. Bueno, me gustaría decir que todo fue perfecto siempre, pero sí tuvimos fracaso en las organizaciones, fracaso en la prestación de los servicios y en nuestro caso tuvimos que hacer las cosas amigablemente porque la parte que recibía la financiación se dio cuenta que no podía cumplir con las expectativas y tuvieron que volver o devolver los fondos a la MSU. Entonces, es clave para los investigadores principales tener la buena relación con las consultoras, la gente que está en el campo haciendo las actividades.
lo tuvimos que hacer de esa manera. Fue amistoso en nuestro caso. No hubo nada tan difícil, amenazante. Cori, ¿cuál es su experiencia? Es una pregunta difícil y quisiera decir que lo más importante es la comunicación. La comunicación es el aspecto más importante. Siempre, si usted siente que algo va a fracasar, esté en contacto con el patrocinador o el donante. Encontramos que USAID es muy abierto, muy flexible en muchos casos. Siempre trabajamos de cerca, pudimos hablar, dijimos esto es parte del proyecto por diferentes razones, por la situación cambiante, las cosas no van como pensábamos y a veces son muy abiertos a la discusión. A veces dicen, bueno, se ponen más estrictos, pero no creo que hayamos tenido grandes problemas. El reclamar los fondos es bastante desafiante. Tenemos otras situaciones con el donante en el que había concedido fondos a una organización y por eso digo que la contratación es tan importante. El contrato no era adecuado, la organización hizo lo mínimo, se llevaron el dinero, se fugaron, entonces el donante reclamó el dinero, era una fundación más pequeña, no era USAID, pero nosotros como otro adjudicatario del donante tuvimos que tratar con esa reacción exagerada. Entonces dijimos, bueno, ahora nuestro contrato va a ser mucho más rígido, todos los pasos los van a supervisar debido a esa mala experiencia que tuvieron. Entonces, como decíamos antes, estén seguros del contrato, hagan preguntas, estén seguros de que pueden cumplir con todas las cláusulas. Gracias. Bueno, se suponía que teníamos que tener 10 minutos de descanso, pero tenemos otra pregunta y unas manos levantadas. ¿Pueden ustedes responder a esas preguntas? La próxima sería entonces, suponemos revisar los riesgos de los contratos con las partes interesadas. Bueno, en la MSU, la evaluación de riesgo se hace anualmente o si el contrato es a menor plazo, por ejemplo, 9 meses, entonces se revisa, se hace la evaluación de riesgos con el adjudicatario. En general es anual. Nosotros revisamos el riesgo trimestralmente. Cuando decimos revisar el riesgo con las partes interesadas, quiere decir diferentes, puede querer decir diferentes partes interesadas. Desde nuestro punto de vista, bueno, no sabemos cuál va a ser el riesgo que vamos a correr en el próximo trimestre en comparación al anterior, qué va a pasar con la campaña siguiente, qué pasó con la pandemia. O sea, hay que pensar mucho. También riesgos a nosotros mismos y riesgos al proyecto. Entonces, creo que nuestro marco de trabajo es diferente, pero es parte también de la revisión, quizás no formal, no contractual. Sí, me refiero
exclusivamente al lado financiero. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, la próxima pregunta. La implementación oportuna también es una de las claves para la contratación exitosa. Sí, esto es comunicación. La implementación oportuna se conversa entre el donante y el cliente. Si la implementación es oportuna, hay que comunicárselo al investigador principal de manera que ambas instituciones reaccionen y que entienden qué es lo que tienen que hacer. Diría también que necesita estar incorporado al contrato, a un buen contrato entonces que incluya una cláusula. Si ustedes no implementan en ese momento, se le aplicarán sanciones. Siempre es importante la implementación oportuna. Siempre hay cosas que suceden que están fuera de nuestro control, pero siempre tratamos de implementar de forma oportuna, por supuesto. Y si no lo vamos a poder hacer, no nos van a pagar. Entonces es una parte importante del proceso. Muy bien, perfecto. Voy a permitir que esta persona hable. Ayer tuvimos algunos problemas, pero la señora Mark, si está presente, puede prender el micrófono si quiere hablar, pero si no, puede escribir su pregunta en el chat. Muy bien. Bueno, hay dos preguntas más que han llegado. Vamos a tratar de responder más tarde por escrito. Vamos a tener un intervalo de 5 minutos. Muchísimas gracias, Scott y Corey. Apreciamos el tiempo que han en que han hablado y volvemos todos en los próximos 5 minutos para la próxima sesión. Muchas gracias.